¿Pones Mati? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a una nueva charla de la Comisión de Seguridad Social de la Asociación de Abogados del Fuero. Hoy, ¿qué motiva esta charla? El fallo de la Corte que se ha hecho esperar, casi no teníamos mucha fe en que se iba a dictar, pero para nuestra sorpresa así ha sido. Creo que todos esperábamos esta resolución, no esperábamos que se tome todo este tiempo, y para eso tenemos al doctor Martín Ugalde. ¿Qué puedo decir de Martín? Además de que, bueno, que es abogado, es litigante, es especialista en derecho procesal, es amigo de esta comisión, es amigo personal, es un genio. Así que muchísimas gracias por sumarte, por estar siempre, por tu generosidad y estamos todos muy ansiosos de escucharte. Bien, bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias a la doctora Nadia García por su tan amable presentación, aunque yo no la merezca. Un poco también veníamos charlando de lo rápido que se organizó esta charla. Piensen que la sentencia que vamos a comentar hoy es del 26 de agosto, es de hace muy poquito. Em, y bueno, también agradecer a la Asociación de Abogados del Fuero a través de la Comisión de Seguridad Social, a Matías, a Mauro por organizar esta charla y a ustedes que están pasando su tarde de lunes escuchándome a mí, que quizás es un poquito árido para esta hora del día. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo interesante. ¿Qué es lo que vamos a charlar hoy? El pasado martes, 26 de agosto, en un acuerdo de la Corte Suprema, la Corte resolvió la causa Defensor del Pueblo de la Nación contra Estado Nacional, ¿sí? Es una causa, para quien no lo sepa, muy cortito, donde el Defensor del Pueblo de la Nación, en ese entonces el doctor Eduardo Mondino, había planteado como una acción colectiva ante los tribunales de seguridad social que a todo el universo de jubilados y pensionados por ANSES se les aplique los parámetros de movilidad del fallo Badaro, es decir, inconstitucionalidad del artículo 7, inciso segundo de la 24463, con la consecuente actualización por movilidad a partir del índice de salarios del INDEC entre enero de 2002 y diciembre de 2006. Es decir, que el Poder Ejecutivo Nacional instrumentara los mecanismos de movilidad sin necesidad de que la persona individualmente tuviera que promover una demanda. Esta es una causa que ingresó en el 2009 a la Corte y en el pasado acuerdo que les mencioné, la Corte rechazó esta demanda confirmando la sentencia de la Sala 3 de la Cámara de Seguridad Social. Las dos cosas, si ustedes estuvieron siguiendo diarios que tratan noticias judiciales, novedades de tribunales, las dos cosas que van a ver que más se viralizaron fueron dos. La primera es el tiempo que demoró la Corte en resolver esta causa, y la segunda es que reiteró la exhortación al Congreso Nacional para que designa al defensor del pueblo, ¿sí? El defensor del pueblo, este organismo constitucionalizado en la reforma de 1994, que está vacante desde abril de 2009 con la renuncia del doctor Mondino. ¿Qué vamos a ver hoy? No me voy a meter con el tema del tiempo, que es quizás lo que más se viralizó. Creo que no, ya todos lo saben y todos estamos de acuerdo que es inaceptable que una causa esté 16 años para resolver. Estamos todos de acuerdo, no hay ningún problema. Y yo la verdad que no tengo mucho para aportar en ese sentido, salvo una breve digresión que voy a hacer en la primer filmina. Sino lo que a mí me interesa de esta sentencia, por los temas que toca, es problematizarla desde la óptica de la teoría general del proceso y el derecho procesal constitucional. Cómo la Corte ha ido trastocando el concepto de legitimación en los casos colectivos, cómo la Corte ha ido trastocando también un poco los modelos de sentencia que tiene, ¿sí? Para tener este diálogo con el Congreso cuando advierte que no está cumpliendo con mandatos de la Constitución, como es en este caso la designación del defensor del pueblo. Bueno, yo acá voy a compartir pantalla, por lo que les pido, si durante el transcurso de la charla hay alguna pregunta, alguna inquietud, eh, y quieran preguntar, yo el chat no lo estoy viendo, así que les pido que por favor o los Quédate desmutean o me tranquilo, vos transmiten. me preocupate que nosotros acá tenemos todo bajo control, aunque no parezca. Perfecto, perfecto, no, está todo impecable. Bien, lo primero que yo quería mencionar
A ver si ahí me deja. Perfecto. Es en relación al tiempo. Solamente voy a mencionar esto, ¿sí? Dos puntos en relación al tiempo. Lo primero, nosotros en el Instituto de Seguridad Social del Colegio de Abogados de Capital Federal, lo que hicimos a través de una de las integrantes del instituto, que también forma parte de la asociación, que es la doctora Cintia Cuturel, es pedir un informe, un acceso a la información pública a la Corte Suprema, para que informara cierta estadística de la Secretaría 2, que es la Secretaría Previsional. Y allí informaron que la causa que estaba hace más tiempo para resolver ingresó a la Secretaría 2 el 25 de febrero del año 2009. ¿Qué era esta causa? Sí, es decir, como primer dato de color, la Corte resolvió la causa más antigua que tenía para resolver dentro de sus protocolos, por lo menos en materia previsional. Y después, para que veamos cómo juega la Corte un poco también con esto del tiempo, una causa de este mismo año, del 10 de julio, los mismos ministros firmantes, un caso que se llama Agropecuaria Cerro del Águila, la Corte hizo lugar a un recurso por denegación o retardo de justicia contra la Corte de la Provincia de Buenos Aires porque había tenido para resolver durante 10 años un expediente. Acá yo les transcribí el considerando 5, uy, perdón, se me fue la filmina, donde dice que en el caso se configuran los supuestos excepcionales, ya que del informe recibido resulta que asiste razón a la presentante en que su planteo lleva casi 10 años en proceso de resolución por parte de la Corte bonaerense. Por ello resolvió hacer lugar a la queja por retardo de justicia y se dispone que la Corte bonaerense se pronuncie sin dilación alguna sobre los recursos interpuestos. Y acá este fallo tiene una cita a un caso del año 55, que es Llano de Martínez, que en realidad no se corresponde, versa sobre otro punto que es la denegación implícita de un recurso extraordinario, es decir, cuando yo presento un recurso extraordinario y la Corte no lo resuelve, que es lo que la Corte llama denegatoria implícita, resolución contraria implícita cuando no resuelven un recurso extraordinario. Es un supuesto distinto, pero la Corte llamativamente lo citó en este proceso. Esta es la única alusión que voy a hacer al tiempo de demora, cerrado ese capítulo. Em, el acuerdo del 26 de agosto del 2025, que es donde se dicta esta causa, si ustedes ven las novedades de la Corte lo tituló, ¿sí? En sus reseñas a estos fallos, la Secretaría de Jurisprudencia elabora estadística y hace resúmenes de los fallos como Defensor del Pueblo de la Nación, Acción de Amparo y Movilidad Jubilatoria. Yo acá me propongo también un poco cuestionar este título, ¿sí? Porque vamos a ver que no es un precedente que encastremos tanto en lo que tiene que ver con la acción de amparo y la movilidad jubilatoria, sino que la sentencia no aborda como quisiéramos este punto en particular, pero ya lo vamos a ver en el transcurso de esta charla. Y otras dos sentencias que quería destacar, simplemente porque me llamaba la atención y quería aprovechar el espacio con los colegas para discutirlas. La primera es un caso contra la AFIP, ¿sí? Un caso de AFIP, una ejecución fiscal, donde ahí lo que se discutía era una determinación de la base regulatoria de honorarios en materia de incidentes, ¿sí? ¿Por qué seleccioné esta sentencia? Porque a lo largo de su historia la Corte ha dicho que tiene que abocar su jurisdicción por apelación a través del recurso extraordinario a aquellas causas que tengan trascendencia, ¿sí? Abocar sus limitados recursos humanos y económicos a su rol institucional, que es la salvaguarda de la supremacía constitucional. Pero acá, si vemos, la Corte se está metiendo en un tema que históricamente consideró de derecho público local y que es ajeno a su jurisdicción, que son los honorarios profesionales. Y es un poco contradictorio porque en los casos, por ejemplo, Anadón y en el caso Iskovich, cuando declara la inconstitucionalidad del recurso ordinario de apelación que inundó sus tribunales, decía que yo me tengo que abocar a mi misión principal, que es el recurso extraordinario. Y después vemos que en su jurisprudencia se está metiendo en temas tales como una determinación de base regulatoria, que es algo que históricamente consideró derecho común y que es ajeno a su jurisdicción.
Y por último, había destacado también para que lo tengan presente un caso de nulidad de un auto de denegación de recurso extraordinario. Lo que había pasado es que la actora presentó un recurso extraordinario, eh, y uno de los camaristas del Superior Tribunal de la causa lo desestimó in limine, por extemporáneo, y se declaró la nulidad por la firma de uno solo de los camaristas, cuando es un tribunal colegiado y tenían que firmarlo los tres, y por la segunda cuestión, que es que se omitió un requisito ineludible del recurso extraordinario, que es el traslado previo a la otra parte. Y acá la Corte hace una errónea utilización del concepto de resolución contraria implícita, ¿sí? Porque acá lo que hubo fue una denegación explícita al recurso extraordinario por extemporáneo. Bueno, esto como nota al pie de lo que fue el acuerdo de la semana pasada, donde se inserta esta sentencia. Como ven, es un acuerdo que tuvo de todo. ¿Cuál es la hoja de ruta que vamos a seguir hoy? Primero vamos a ver los hechos del caso, cuál fue la decisión de la Corte, cuáles fueron sus fundamentos y varios puntos que fueron tratados por la Corte en esta sentencia y que yo los quiero abordar y los quiero problematizar con ustedes, que son la legitimación como presupuesto procesal, la legitimación del defensor del pueblo, las reglas de los procesos colectivos, las sentencias anómalas de tipo exhortativo, esta es una sentencia anómala de tipo exhortativo, y si tiene valor como precedente en esta materia o si no tiene valor como precedente y que nos sirva a nosotros a la hora de fundar nuestros escritos o que le sirva a algún pobre relator de la Cámara de Seguridad Social que quiera algún precedente sobre la legitimación del defensor del pueblo en materia previsional. Empezamos. Vamos con el íter procesal. La pretensión del defensor del pueblo. Ahí el señor que está ahí abajo es el doctor Mondino, quien era el defensor del pueblo hasta abril de 2009, cuando renuncia para asumir una candidatura del PJ, si no me equivoco, era para senador por Córdoba. Si me equivoco me corrigen, pero bueno, fue en esa fecha la renuncia. ¿Qué era lo que pedía? Elemento objetivo de la pretensión: condenar al Estado Nacional, por un lado, a que se adopten las medidas conducentes para que a todo el universo de jubilados de ANSES se les garantice la movilidad del 14 bis y que se dispongan los parámetros de los fallos Badaro 1 y Badaro 2, ¿sí? ¿Cuál era el elemento subjetivo de la pretensión? Es decir, ¿en qué fundaba que él estaba legitimado para reclamar esos puntos ante los tribunales? En los artículos 43 y 86 de la Constitución Nacional. Recordemos, artículo 43 crea, regula los derechos de incidencia colectiva que pueden ser ejercidos a través de la acción expedita y rápida de amparo y le reconoce legitimación al defensor del pueblo para reclamar sobre los derechos contra actos de discriminación y derechos de incidencia colectiva en general. Y el artículo 86, que es el artículo específico del defensor del pueblo, que dice que expresamente el defensor del pueblo tiene legitimación procesal. Y el elemento causal, la imputación jurídica se basaba en el artículo 14 bis de la Constitución, movilidad jubilatoria, y la inconstitucionalidad del 7.2 de la 24.463. Y la situación de hecho era la falta, el incumplimiento del Poder Ejecutivo con la movilidad entre 2002 y 2006. Primera instancia, ¿sí? Ahí vemos el Juzgado Federal de la Seguridad Social, el número 9, rechaza la excepción de falta de legitimación que interpuso el Estado Nacional, hace lugar a la pretensión del Poder Ejecutivo, declara la inconstitucionalidad con efectos expansivos, con efectos erga omnes se llama, y sujeta al reconocimiento del derecho a que los jubilados y pensionados acreditan en sede administrativa el perjuicio. Lógicamente, el Estado Nacional, sangre en el ojo, hombre italiano, presenta un recurso de apelación y llega a la Sala 3, el Superior Tribunal de la Causa. ¿Qué hace la Sala 3? Revoca la decisión de grado. ¿Por qué la revoca? Por falta de legitimación del defensor del pueblo de la nación para hacer el reclamo que estaba pretendiendo. ¿En qué sustentó esa decisión? En dos precedentes de la Corte, Frías Molina y otro juicio que hizo el defensor del pueblo. Acá yo un poco cuestiono esto, ahora cuando veamos el ref del defensor del pueblo lo vamos a ver. Y además de eso dijo que lo que pretende el defensor del pueblo es una class action, una acción de clase que es extraña a nuestro sistema constitucional de resolución de conflictos, que es un legitimado activo contra un legitimado pasivo.
y la inadmisibilidad de aplicar erga omnes, es decir, con efectos expansivos, las pautas del caso Badaro 2, que es donde se fijó el índice de actualización judicialmente. Lógicamente, recurso extraordinario federal que fue denegado y con el consecuente recurso de queja directo ante la Corte Suprema. ¿Qué decía el defensor del pueblo de la Nación? En el primer punto yo coincido, los precedentes en los cuales el superior tribunal de la causa funda la decisión no corresponden con el criterio actual de la Corte en materia de legitimación del defensor del pueblo. Yo no sé si están así, pero sí no correspondían o no eran sustancialmente análogos a esta causa. ¿Por qué? Porque Frías Molina, que es un caso del año 96, refería a un pronto despacho que había presentado el Poder Judicial por ante la Corte para que resolviera los planteos de movilidad que estaban pendientes de resolución y que fue rechazado porque el amparo, en realidad la legitimación del defensor del pueblo no le permite controlar actos que provengan del Poder Judicial. Y algo similar ocurrió en el fallo 326-4600 de el Defensor del Pueblo contra el Estado Nacional. Después, el segundo argumento que planteó, esta legitimación que mencionábamos del 43 y del 86. El tercero, y acá es cuando se plantea este diálogo con la Corte, que pretender que cada afectado reclame desnaturaliza el sistema de protección de derecho de incidencia colectiva establecido en la Constitución, plantea, argumenta que hay una dimensión colectiva, ¿sí? Un alcance expansivo de la garantía de la movilidad jubilatoria del 14 bis, y que si no se hace lugar a la pretensión, se genera un riesgo de multiplicación de los juicios, un exceso de litigiosidad y que se dictan sentencias contradictorias. Bien, estos fueron los argumentos que le llevó el defensor del pueblo a la Corte en su recurso. La Procuración General dictaminó por confirmar la sentencia de la Sala 3. No se puede determinar que haya una homogeneidad en los casos que haría razonable la realización de un solo juicio con cosa juzgada expansiva y que la pretensión se dirige a tutelar intereses individuales no homogéneos, de los cuales el único legitimado es el titular del derecho afectado, en este caso, el jubilado, el pensionado. ¿Sí? Bien. La decisión de la Corte. Vamos en orden cómo es. Está el voto de la mayoría, ¿sí? En realidad el voto fue unánime porque hoy tenemos tres jueces y se adopta con mayoría de tres y no habría que llamar a un conjuez, pero hay un voto de los doctores Rosengratz y Rosati y un voto que va con la mayoría, pero con sus argumentos, del doctor Lorenzetti, ¿sí? Pero vamos primero con el de la mayoría, que es el holding de la sentencia, lo que tenemos que aplicar. El resto es un voto de un ministro y no hace a el fallo de la Corte en sí. La decisión, después de hacer todo este relato de hechos que les hice hasta ahora, inicia diciendo en el considerando 7 que hay que considerar tres puntos para resolver. La evolución jurisprudencial en materia de procesos colectivos, recordemos que esta es una causa que inició el defensor del pueblo poco después del fallo Badaro y después de esas sentencias se dictaron una gran cantidad de precedentes en materia de protección de los derechos de incidencia colectiva que no fueron tenidos en cuenta al momento de promover esa acción. La vacancia del cargo del defensor del pueblo desde abril del año 2009, lo cual es importante porque no hay con quién integrar la litis. Y tercero, el dictado de la ley 27260. ¿Alguien quiere? No, no, no se van a desmutear porque ya figura ahí y se machetean. Un vivo bárbaro. La ley de reparación histórica. Bien. Ahora, yo les dejo una preguntita que la vamos a contestar juntos dentro de un rato. ¿Les parece que hay algo que no trataron antes de abocarse a esto? Avancemos a ver si juntos descubrimos la respuesta. Primero, la evolución jurisprudencial en materia de procesos colectivos. La Corte dictó después del fallo Alavi, donde estableció las categorías de derechos individuales, intereses individuales homogéneos y de incidencia colectiva, dictó las acordadas 32 de 2014 y 12 de 2016, donde reglamenta, donde primero crea el registro de procesos colectivos y luego reglamenta la actuación en este tipo de procedimientos. Y le dice la Corte que estos nuevos criterios no pudieron ser considerados por el señor defensor
por cuanto pese a la exhortación efectuada por esta Corte al Congreso, la titularidad de la Defensoría se encuentra vacante desde el 2009, esta prolongada vacancia en el cargo, esta parte es buenísima, dificultó sin duda alguna el trámite del expediente, pues el demandante no tuvo oportunidad de acomodar la demanda. Es un adjetivo que nunca le escuché decir a la Corte, acomodar la demanda. En todo caso, se acomoda la pretensión y no se acomoda, se amplía, se modifica, pero bueno, detalles. Iba a A los decir, recaudos elementales que acomodar, surgen de los acomodar suena fallos. raro. Sí, sí, es como, Ni para la vamos a pretensión. enderezar un poquito el Claro. barquito, raro, rari. Un Tetris. Fallos y acordadas mencionadas en el párrafo anterior y que resultan condicionantes para que un proceso colectivo sea admisible. Después de esto, se mete directamente a cuestionar la vía del amparo. Recordemos que el, el defensor del pueblo acá promovió un amparo, ¿sí? Un amparo. Y uno para poder iniciar un amparo tiene que acreditar la existencia de arbitrariedad manifiesta por parte de la autoridad o el particular que está turbando, violando o poniendo en riesgo los derechos constitucionales que yo trato como afectados, ¿bien? Es decir, la Corte primero trata esta cuestión de los procesos colectivos y luego se mete directamente a la inexistencia de arbitrariedad manifiesta por la sanción de la ley de reparación histórica. Y dijo, en el año 2016, con posterioridad al inicio de la demanda, el Congreso sanciona la ley de reparación histórica, donde establece esta movilidad a través de, que es lo que se pretendía a través del fallo Badaro, a través de acuerdos transaccionales entre el jubilado y la administración. Por su parte, el decreto 894-2016 faculta a ANSES a establecer procedimientos abreviados para aquellos beneficiarios que requiriesen una solución con mayor urgencia por edad o el nivel del haber jubilatorio percibido, y el citado organismo, mediante la resolución 305, contempló procedimientos abreviados que previeron la posibilidad de que se liquidara de oficio, ¿sí? Eso es lo que vemos, el concepto de haber de reparación histórica, aunque la persona no haya firmado la transacción, bueno, es esto. Y sigue diciendo, surge que la ley de reparación histórica modifica las circunstancias existentes al momento de la promoción de la demanda, pues el demandado ha ofrecido cierto universo de beneficiarios la posibilidad de adherirse a un programa para satisfacer los términos allí fijados. La demanda promovida por el defensor pide que se condene a adoptar las medidas adecuadas para disponer un ajuste por movilidad en beneficio de un colectivo definido por cierto grupo de jubilados y pensionados, de modo que persigue el cese de la omisión en que incurre el Estado al no aplicarlas a las jubilaciones y pensiones la movilidad garantizada por la Constitución. Y aclara que este juicio no persigue un resarcimiento patrimonial, sino el reconocimiento definitivo para el colectivo que represento del derecho a la movilidad jubilatoria. Y por último le dice que las circunstancias sobrevivientes descriptas, existentes al momento en que se dicta la presente decisión, tienen un indudable impacto en la pretensión deducida. La contingencia descripta en lo que respecta al dictado de la ley de reparación histórica y a los efectos que pudo haber tenido, pone en evidencia la falta de nitidez de una lesión cierta o ineludible causada por arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Por el contrario, ello pondera que resulta necesario recurrir a una mayor amplitud de debate o de prueba que no posee la vía del amparo. Es decir, la ley de reparación histórica le extirpó la existencia de arbitrariedad manifiesta a la pretensión del defensor del pueblo y le dice a la Corte, vos si me querés discutir esto del Poder Ejecutivo necesitas un abanico mayor de prueba que no te lo da la vía del amparo. Entonces, ese es el principal argumento del voto de la mayoría para desestimar la demanda. Y antes de pasar a la parte dispositiva, que es donde se cuentan los porotos de la pretensión, saca una nueva exhortación al Congreso, que en razón de lo expuesto corresponde reiterar la exhortación formulada en fallo 399-1077 para que el Congreso de la Nación cumpla con el deber de constitucional plasmado en el artículo 86 y designe al defensor del pueblo de la Nación, y también para que dicte una ley que reglamente el ejercicio de los procesos colectivos. Y ahí notificó por deox a a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores para que cumplan nuevamente con esta nueva exhortación que hace la sentencia. Ahora, llegados hasta acá,
Parece que la Corte se omitió tratar algo un poco importante, que les doy una pista. Se trató en instancias anteriores, lo trató el dictamen del procurador, pero en el fallo de la Corte no aparece. La última silbanta en la mano. Les doy una pista, empieza con L, de Liliana. Comentarios no hay. Empieza con L, rima con acción. No trató la legitimación del defensor del pueblo. La Corte hizo un bypass, ¿sí? Desde la reseña de los antecedentes de la causa, las circunstancias sobrevenientes y se metió directamente a analizar la procedencia de la vía. Por, para que exista el caso, sí, que habilita la jurisdicción de la Corte, el 116 de la Constitución dice, la Corte Suprema y los tribunales inferiores de la Nación conocen y deciden sobre las distintas causas. Sí, causas dice que para que intervengan los tribunales de la Nación tiene que haber un caso, es decir, un conflicto un conflicto intersubjetivo de intereses, dice Alvarado Belloso. Ahora, para que esté ese conflicto, a tribunales lo tiene que llevar el sujeto legitimado que ve su derecho afectado o el legitimado extraordinariamente por la ley, por ejemplo, el defensor del pueblo. Si yo no tengo el sujeto legitimado, no tengo caso, no me puedo meter en nada más. De hecho, la Cámara La había Corte dicho, tiene esta. La Cámara sí había hablado de la falta de legitimación. Exactamente, la Cámara trató la legitimación. La Corte van a ver que tiene estas heterodoxias, bien, y lo vamos a ver seguidamente, donde a través de este bypass lo que hace es no tratar la legitimación para desestimar o hacer lugar a pretensiones. Y les voy a traer ejemplos concretos donde lo ha hecho, tanto para rechazar como para hacer lugar. Quien sí lo trata es el voto del doctor Lorenzetti. Y yo tengo una teoría de por qué lo trata. El doctor Lorenzetti formó parte de la mayoría que trató el caso Alavi en su momento. Eh, entonces, hay una. Y dentro de la composición actual de la Corte, él se autopercibe como el padre del proceso colectivo. Hay un tema también ahí psicológico de filiación que lo lleva a tratar este tema. Entonces, si nosotros vamos al voto de Lorenzetti, vamos a ver que primero hay una justificación en por qué demoró tanto en dictarse esta sentencia, que es por la cefalía de la Defensoría del Pueblo y la no concurrencia a los requisitos de los procesos colectivos. Y acá les traje una cita textual, que no ha sido posible requerirle precisiones al defensor del pueblo respecto de la pretensión deducida en este juicio y la conformación de la clase cuya representación pretendió asumir en esta acción y la subsistencia de su agravio. Después trata la legitimación, repasa las reglas de los procesos colectivos y, al igual que el voto de Rosencrantz y Rosati, reitera la exhortación al Congreso para que cumpla con la omisión. Primero, en cuanto a la justificación de la demora, como les había dicho, por un lado, la eh, prolongada cefalía en la Defensoría del Pueblo. Y después acá hay algo que me resultó extraño, que para justificar la demora dice que asimismo existen numerosas demandas individuales que han logrado resolución favorable sobre el mismo objeto que el peticionado. ¿Estamos de acuerdo? Eh, Que en consecuencia corresponde desestimar la pretensión. No, no sé ustedes, pero yo no logro hilvanar el en consecuencia con lo que dice en el párrafo anterior y cómo esto está en el considerando donde se justifica la extensa demora en la decisión de esta causa. Eh, y después dice, no obstante esta decisión, por las mismas causas institucionales invocadas y con la finalidad de evitar controversias ulteriores, es necesario precisar claramente la legitimación del defensor del pueblo, que acá vamos al punto siguiente. Y acá es el tratamiento de la legitimación del defensor del pueblo. Aclaro algo importante, es defensor del pueblo de la nación. La Corte nunca le reconoce legitimación para litigar ante el fuero federal a defensores de los estados, a defensores estaduales. Únicamente legitimado para litigar ante los estrados de la nación es el defensor del pueblo de la nación. El primer punto que trata para la legitimación del defensor del pueblo es
que en el caso concreto se presenta una falta de claridad de la pretensión. Es decir, el defensor del pueblo no fue claro en un punto, que es si la omisión que reclama la hace por un derecho individual, individual homogéneo, o un derecho de incidencia colectiva en general. ¿Cuál es esta diferencia que es la que trae la Corte en el caso Alavi? Derecho individual, ya lo sabemos, el que está en cabeza un solo titular. Individual o homogéneo es aquel que es divisible, ¿sí? Es decir, por ejemplo, no sé, la doctora García, yo y todos los que estamos acá somos usuarios de una empresa de medicina prepaga, ¿sí? Estamos todos en la misma situación, cada uno tiene su derecho, pero es homogéneo porque quizás a todos estamos sufriendo una misma vulneración en nuestro derecho. Entonces, para facilitar el acceso a justicia, si se quiere, se crea esta categoría para que podamos unificar nuestra pretensión en una sola. Y derecho de incidencia colectiva general es aquel que es indivisible. Por ejemplo, el derecho al medio ambiente, eh, por, por poner un ejemplo simplemente. Después dice que los derechos individuales de Perdóname, Martín, contenido, que te sí, interrumpa. Sin embargo, en Alavi hace otra apreciación del tema del derecho de incidencia colectiva. Porque en sí, Alavi, en Alavi ahora cuando también veamos había a una Lavi, pretensión individual. sí, ahora cuando veamos a Lavi, cuando empecemos a problematizar la sentencia, ahí vas a ver un problemita que se da con este tema en particular. Después, que los derechos individuales de contenido patrimonial son de disposición voluntaria por el titular y por consiguiente el defensor del pueblo no tiene legitimación para sustituirlos, ya que no hay ley que así lo establezca. Y el considerando 12 dice por último que no implica esto que no pueda accionar en favor de la protección de derechos de incidencia colectiva, porque es una legitimación que le da la Constitución expresamente. Entonces, dice por último, se trata de supuestos en los que la tutela excede el interés de cada parte, es decir, donde está legitimado el defensor del pueblo, y al mismo tiempo pone en evidencia la presencia de un fuerte interés estatal para su protección, entendido como el de la sociedad en su conjunto. Acá cita a Lavi, pero vamos a ver que esta cita de Lavi le borraron una parte. Le borraron una parte a esta cita de Lavi. Es lo que Ahora hablamos cuando es llegamos. lo que hablamos en la charla pasada, tomar el precedente, la parte que me comieron que no tenga nada que ver. Exactamente. Acá hay una parte de la Lavi de este mismo párrafo textual que no está y yo se la transcribí para que la vean. Después, se ingresa en lo que tiene que ver con los procesos colectivos y sus presupuestos, especialmente en lo relativo a los intereses individuales homogéneos, que era lo que se debatía acá, si la movilidad jubilatoria ingresa en esta categoría. En primer término, habla de la omisión en el dictado de una ley de procesos colectivos, que es algo que tienen en común todos los precedentes en esta materia. La reforma del 94 reconoció la existencia de los derechos de incidencia colectiva y a 31 años de esa reforma todavía no está esa ley. Después reconoce que la Corte Suprema delimitó su tipicidad y habla de que los derechos sobre bienes jurídicos individuales son ejercidos por su titular, lo funda en el artículo 19 de la Constitución. Y acá, para fundar esto, cita el caso Mujeres por la Vida, así que era un planteo sobre inconstitucionalidad de la 25673. Pero acá hay una diferencia, que es que ese precedente no versaba sobre derechos de carácter patrimonial como versaba este caso. Eh, y de acá saca la conclusión de que de lo expuesto no podía sino concluirse que en el caso no había razón alguna para pensar que los ciudadanos de este país hayan delegado a una asociación la definición de sus estilos de vida en la materia que se trate. Acá quiero que hagamos la diferencia. Una cosa es un derecho de carácter patrimonial, como es el cobro de los créditos previsionales. Otra, muy distinta, no sé qué opinarán ustedes, me parece que es la inconstitucionalidad de un programa nacional de salud sexual integral donde se presentó una asociación a querer representar un colectivo mucho más amplio, a mi criterio, humilde criterio, eh, y que no era de carácter patrimonial. Me parece que creo que había mejores precedentes para citar para justificar esto, pero bueno, es una pequeña nota al pie sobre este punto. Y después lo que dice es que la legitimación extraordinaria del defensor del pueblo
es garantizar la protección de derechos de incidencia colectiva y no cualquier tipo de derecho. Y no siempre está asociada a beneficios para los individuos titulares de derechos. Y acá le dice, puede ocurrir que los legitimados presenten demandas defectuosas, definan mal las clases de sujetos que se pretende involucrar. Es decir, hace un raconto de todos los riesgos que se pueden dar al promover una demanda colectiva, ¿sí? Es decir, es un análisis de costo-beneficio entre la litigiosidad individual del litigio previsional, que es el accionista mayoritario en la justicia federal, y y la litigación previsional como proceso colectivo. Después dice que el ejercicio de los derechos individuales de contenido patrimonial es de disposición voluntaria por parte de su titular, inclusive los créditos previsionales, y el defensor del pueblo no está legitimado para sustituirlos al no haber ley que así lo establezca. Y después, el último punto habla de el acceso a justicia y hace una diferencia entre lo que es la justicia agregativa y la homogeneidad de los créditos. Ahí les digo qué es. Y acá lo que dice es, justicia agregativa hace referencia, es algo que establece la doctrina estadounidense, que tiene que ver con un mismo conflicto, una misma situación de hecho que genera una gran cantidad de litigios, una gran cantidad de demandas. El ejemplo tradicional es el clásico acá. Otro podía ser los aumentos desmedidos en las prepagas que se dio en los últimos años. Entonces ahí Lorenzetti lo que dice es, eh, a efectos de ponderar si es más conveniente hacer un proceso colectivo o hacer casos de justicia agregativa, es decir, con mayor cantidad de expedientes, hay que tener en cuenta, eh, acá lo que dice es, el mejor supuesto para la agregación de acciones, es decir, para la colectivización del conflicto, para hacerlo como proceso colectivo, se presentan demandas que por montos que por su escasa magnitud pueden encontrar dificultades para el acceso al asesoramiento jurídico y, a su vez, que se constate poca variación entre los reclamos. Cuanto más bajos los montos y más homogéneos los créditos, más apropiada es la unificación, más apropiado es procesarlo como colectivo. Ahora, yo me pregunto, en los casos de tarifas, donde estoy yo que pago, no sé, en un buen mes pago menos de 20.000 pesos y en un mismo colectivo está Wanda Nara con sus 7 departamentos en Chateau Libertador que debe pagar una tarifa de 7 cifras. Y hay varios fallos, CEPIS, Abarca, bueno, yo te mencioné, nadie el caso a guerra con manto, muy variables. Es un argumento que se contradice con la jurisprudencia de la propia Corte, la cuestión de la homogeneidad de los montos, porque ha habido casos que se tramitaron como colectivos y que la homogeneidad no estaba presente. Y sigue diciendo, por el contrario, cuantos más importantes los montos y más variables entre sí las pretensiones, menos útil es el agrupamiento. Y por último, cuestiona la identificación adecuada del colectivo involucrado en este proceso en particular y su importancia en lo que tiene que ver con los límites a las cosas juzgadas, sobre quienes fueron parte y sobre quienes son los demandados que tienen que defenderse y cuál es la pretensión deducida, eh, y también para evaluar si la pretensión concentra los efectos comunes que el hecho o acto dañoso ocasiona, o si el acceso a justicia se encontraría comprometido de no admitirse la acción colectiva. Y al igual que el voto de la mayoría, reitera la exhortación para designar al defensor del pueblo. Sí, no sé, Nadia, si querías mencionar algo. No quiero, por ahí lo tenés pensado para darse adelante, pero yo tengo un planteo, o sea, que yo estuve a punto de iniciar una acción de incidencia colectiva con una asociación de jubilados por el tema del bono, porque ahí tenés la falta de actualización del bono, cuando todos dijimos, bueno, listo, lo va a resolver el Congreso y no lo resolvió el Congreso, pero ahí tenés lo de la justicia agregativa, la homogeneidad, estamos todos planteando lo mismo, el monto es tan bajo que claramente todo ese grupo de personas, ningún abogado previsionalista les toma el reclamo. Entonces, si no Ujú. está para eso, la legitimación de esto, tanto del defensor del pueblo como el que quieras,
Si no se trata de un derecho de incidencia colectiva, ¿para qué lo pusimos en la Constitución? Si esto no es un derecho de incidencia colectiva. Sí. Claramente impide el acceso a la justicia porque no los... De hecho, decímelo vos también sos previsionalista. Lo primero que mirás tiene bono, listo, no. Y sin embargo, hoy tenemos ya tuvimos dos leyes que intentaron subir ese bono. O sea que hay una conciencia colectiva, jurídica, todos estamos de acuerdo en que el bono tiene que ser actualizado. Y sin embargo, sigue ahí, sigue siendo el mismo monto. Sí, a ver, interesante el planteo que haces. De hecho, estuve Acá así, a mí, en yo creo que en lo que tiene que la ver corte me con, asustó ¿cómo? con este fallo, ¿eh? La corte me asustó, yo estuve ahí, esto es más, lo tengo redactada, ¿eh? Tengo Claro, redactada no, no, la no, yo cuestión de te diría incidencia que no, colectiva. no No te me asustes si asustó. ahora vamos a ver por qué. Eh, Primero lo que tiene que ver con la legitimación, ¿sí? Un poco lo habíamos mencionado, él es Alvarado Belloso, es el que mejor trabaja este tema. Es un requisito constitucional y un requisito procesal. Requisito procesal porque es uno de los elementos de la pretensión. Yo si no tengo yo para tener una pretensión necesito un sujeto legitimado, ya sea la autonomía del derecho procesal ese concepto. Y el legitimado puede ser el titular del derecho, con lo cual no tenemos ningún problema, o un legitimado extraordinario, que es el caso del defensor del pueblo. El legitimado extraordinario es aquel que la ley le otorga la posibilidad de iniciar esta demanda. Yo lo que Sí. pensaba era, yo por eso tenía tan presente a Lavi, porque lo había estudiado, porque a Lavi, vos ahora vas a volver con Alavi, pero creo que lo conocen todos. Alavi comienza esto primero como un derecho individual, ¿sí? A su, lo que hablamos, que él era abogado, a su intimidad, las charlas con sus clientes, pero después termina siendo incidencia colectiva en general. Entonces yo Ujú. planteé en estos escenarios que lo plantee un jubilado en forma particular, pero con una asociación de representación de jubilados para que tenga este alcance colectivo. Sí, sí, de hecho, en otros casos, por ejemplo, el tema de prepaga se hizo de esa manera, un Pero en titular, pero consumo, sin asociación alguna, y después por se eso. presentaron Y en consumo hay un espontáneamente. montón de ejemplos y tiene contenido patrimonial, o sea que en definitiva, y justamente uno de los argumentos que se usó era que eran montos muy exiguos, que ninguna representación letrada lo iba a hacer en forma individual y por eso se aceptó la incidencia colectiva. Ujú. Bueno, una cosita que Bien, justo dice Lorenzetti en sí, el voto. sí. Se mete con el tema del monto y lo que dice es que al ser un monto más chico, como queriendo decir los abogados no van a querer agarrar el caso, pero él lo dice en este voto. Que a mí me dio bronca eso, pues es como diciendo, entre más alto el monto, mejor vas a tener un asesoramiento jurídico que si más chico te conviene mejor encarar la acción por un defensor del pueblo, pero él se mete con el tema de los montos. Es que Dice que para por eso mí, no Claro, había legitimación. A mí me dio un poquito de bronca ah, ese punto en no, a sí. mí me parece que el tema del monto es un dato, ¿eh? Es un dato que impide el acceso a la justicia y por eso hay tantas sentencias de incidencia colectiva en materia de consumo, justamente por eso, por el tema del monto. A veces lo exiguo del monto impide el acceso a la justicia porque sí, te es quieren un meter parámetro, es es un un parámetro. parámetro para, a ver, es un parámetro, pero como les dije, si uno escarba la jurisprudencia de la Corte en materia de incidencia colectivo, para justificar. Piensen que esto se hace para justificar por qué no tiene legitimación el defensor del pueblo, por qué no hay que litigarlo como proceso colectivo. Se utiliza para justificar eso. Yo a lo que voy es, y por eso lo puse a la femina, contrastemos ese argumento con la jurisprudencia de la Corte. Sí, la jurisprudencia de la Corte tiene una batería de casos donde esta homogeneidad en los créditos y escaso monto no se daba. No se daba. Eh, a eso voy a utilizarlo como argumento para cuestionar el tipo de proceso que se utilizó, el tipo de técnica que se utilizó para canalizar este conflicto. Eh, y después, esto, en su faz procesal, lo que les venía diciendo, legitimado extraordinario en el caso del defensor del pueblo, y después que esta legitimación es condición necesaria para la intervención de los tribunales y el ejercicio del control de constitucionalidad. Esto desde una visión clásica. Pero si vemos la evolución de la jurisprudencia de la Corte, vamos a ver que la Corte ha ido eh, haciendo una hibridación del requisito de legitimación procesal a efectos de intervenir en casos donde la Corte quería intervenir. Bien, con la versión clásica no hay problemas, pero después hubo casos donde la sentencia no era solamente para los legitimados que fueron parte en el proceso, sino que tuvo efectos expansivos porque eran inevitables, es decir, la pretensión, por el carácter que tenía, eh, se resuelva como se resuelva, va a tener efectos erga omnes, ¿sí? Que era lo que pretendía el defensor del pueblo.
Acá les traje dos casos que son los casos de conformación del Consejo de la Magistratura. Ahí la Corte falló el caso y la integración del Consejo de la Magistratura, esa decisión tuvo efectos erga omnes, no solo para quienes fueron partes en el proceso. Después con efectos expansivos indirectos, es decir, yo tomo un precedente y después hago una aplicación, una masificación del mismo a todos los casos análogos. Acá tienen la batería de casos que hay sobre este tema, es decir, casos donde la Corte elige darle efectos expansivos. En caso de previsional, bueno, los casos Badar o el caso Blanco, todos los casos previsionales en la gran mayoría se manejan de esta manera con efectos expansivos directos. Es parecido a los efectos expansivos indirectos, pero no es necesario que los legitimados se presenten a reclamar. En caso previsional, uno para que le reconozcan las pautas del fallo Badaro, en el caso que nos convoca, tengo que presentarme y reclamar en la inteligencia de esta sentencia. Pero hay casos donde no es necesario. Acá les puse los casos de inconstitucionalidad del régimen de subrogancias, que son los casos Rosa y Uriarte, donde ahí fue con efectos expansivos directos. No era necesario que los legitimados se presentaran a reclamar para que les fuera oponible esas sentencias. También permitió las acciones directas de inconstitucionalidad, aunque no se hubiera configurado el daño. eh, Acá dice en la doctrina actual, para precaver las consecuencias de un acto en ciernes, con una disidencia Rosencrantz y Hayston de Nolasco, y después pasó a dictar sentencias colectivas, ¿sí? El caso Alavi, que ahora lo vamos a ver, y el caso Cepis en materia tarifaria, que un poco lo había mencionado, y interviene en estos casos por la trascendencia institucional que tenía este tipo de conflictos. Y les digo más, no solamente prescindió de los requisitos de legitimación o expandió los alcances de la legitimación, sino que también dictó sentencias, casos que se habían tornado abstractos. Es decir, la Corte para dictar sentencia el caso tiene que tener actualidad, ¿sí? Por ejemplo, en una sentencia penal yo tengo que tener al imputado. Si el imputado fallece en el transcurso del proceso, la condena es abstracta, ¿sí? Por ahí lo que estoy diciendo es una borrada, no soy penalista, pero quiero que me entiendan la idea. Es decir, el proceso tiene que tener un objeto actual, si no, no hay causa. El Poder Judicial no evacúa consultas, no hace monografías teóricas, sino que resuelve conflictos. Entonces, ella para intervenir en casos donde cuando le llegaban las sentencias el caso ya estaba abstracto, igualmente dictó sentencia, ya sea porque había consecuencias accesorias que todavía no se habían resuelto. Ahí tienen el caso Molineux O'Connor, que era un tema de juicio político, un juez de la Corte, que ya se había producido, pero lo que faltaba resolver era los salarios que se habían devengado mientras él estuvo suspendido durante la sustanciación del juicio político, es decir, una consecuencia accesoria de la destitución, y el peligro de repitencia, ¿sí? Que ahí tienen el caso FAL sobre aborto no punible, los temas electorales, los temas de transfusión de sangre en Testigos de Jehová, todos casos donde el caso llegaba a la corte y el aborto ya se había producido, la elección ya se había producido, etcétera, etcétera, pero la Corte igualmente intervino para fijar reglas de derecho para cuando estos casos se repitieran. Y el último grito de la moda es directamente prescindir de los requisitos del caso, ¿sí? Colegio de Abogados de Tucumán, un colegio de abogados se presenta para cuestionar una reforma constitucional en la provincia de Tucumán porque la Convención Constituyente se ve extralimitado en sus límites, parecido a lo que pasó en el caso Fay. Y la Corte toma el caso y interviene cuando históricamente la Corte, casos como el del Colegio de Abogados de Tucumán, nunca había intervenido. Y hizo algo parecido a lo que hizo ahora con el caso Defensor del Pueblo, un bypass al tratamiento de la legitimación de los colegios de abogados para poder intervenir en el caso, ¿sí? No está en esa sentencia tratada si el Colegio de Abogados de Tucumán estaba legitimado para promover esa pretensión. Y el último es el caso Fernández de Kirchner y Cristina, sobre las sesiones remotas en el Senado. Ahí directamente no había ningún conflicto. Era la presidenta del Senado, vicepresidenta de la Nación, consultándole a la Corte si era constitucional, en el medio de la pandemia, que el Senado
sesionara en forma remota. Y la Corte, por esta cuestión de colaboración entre los poderes, evacúa esa consulta con una disidencia contundente de Rosenkrantz, haciendo mella de esta prohibición de las opiniones consultivas. Ahora, yo para qué les traje estos casos, para que vean cómo la Corte va trastocando esta idea de legitimación para intervenir en los casos que quiere. En el caso particular del defensor del pueblo, lo tiene en el artículo 43 y 86 de la Constitución Nacional, y en el artículo 14 de la Ley de Defensor del Pueblo, que son en los cuales el defensor fundó su competencia, pero la Corte no le reconoció legitimación en este caso por no ser un derecho de incidencia colectiva. Bien. Y acá estaba lo que mencionábamos de Alavi. Alavi es un caso que, sobre interferencia en las comunicaciones entre cliente y abogado, aboga- Alavi es un colega nuestro que inicia la demanda pidiendo la inconstitucionalidad de unos decretos que permitían estas intervenciones telefónicas. Lo inicia como individual, le hacen lugar a la demanda en primera instancia, la Cámara le da alcances colectivos a esa demanda y la Corte confirma y ahí hace todo el soliloquio de los derechos individuales, derecho de incidencia colectiva y sobre bienes colectivos y los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, que es donde estaríamos nosotros en este caso. Ahora, para poder tramitar la causa como colectiva, ¿sí? Si alguno está en un caso parecido al de Nadia, queriendo sustanciar algún conflicto en materia previsional a través de una causa colectiva, Alavi trae ciertas pautas que después la Corte plasmó en la acordada 12 de 2016 sobre qué es lo que hay que cumplir para ello. Primero, la existencia de una causa fáctica común, un hecho único y complejo que causa una lesión o a una pluralidad relevante de derechos individuales, por ejemplo, la afectación a la movilidad de todos los jubilados y pensionados. El pretendiente debe articular su pretensión haciendo énfasis en los efectos comunes del daño y en el caso no debe justificarse la promoción de un proceso individual por cada sujeto afectado. Y acá está la parte de Alavi que no está en defensor del pueblo. Con la salvedad de que este recaudo puede obviarse si se trata de grupos tradicionalmente postergados o vulnerables, o cuando mediare un fuerte interés estatal para promover la acción. Esto del fuerte interés estatal está en la causa defensor del pueblo, pero si se fijan en la sentencia, eliminaron la parte de grupos tradicionalmente postergados o vulnerables para la justificación del proceso individual. Los invito a releer ese párrafo de la sentencia que lo tienen en la Filmina y van a ver que esa parte no está. Y a su vez en el considerando 20 de la sentencia da las reglas para la intervención en este tipo de procesos. La identificación del grupo, la idoneidad de la representación, las cuestiones de hecho comunes, que se canalice a través de un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación a todas las personas que pudieran tener interés en el litigio, ¿sí? Que todos aquellos que formen parte del colectivo involucrado estén anoticiados que se inició ese proceso para que puedan o hacer la alternativa de optar por quedar fuera del pleito, porque por ejemplo no me interesa pedir lo que pidió el defensor del pueblo, quiero hacer mi pretensión, que hoy es uno de los grandes problemas que se está planteando, por ejemplo, en el tema de aumento a la prepaga, y la de comparecer en él como parte o como contraparte, ¿sí? En caso de que sea el demandado. Y las adecuadas medidas de publicidad para evitar superposición de procesos colectivos, que es un problema que en la práctica lo seguimos teniendo. Después, ya llegando al final, esta se trata de una sentencia de tipo exhortativo, ¿bien? Y es un tipo de garantía de control de constitucionalidad por omisión. ¿Qué es una sentencia exhortativa? El control de constitucionalidad por omisión, ¿sí? Nosotros tradicionalmente el control de constitucionalidad versa sobre una ley que decimos que es repugnante a la norma jerárquicamente superior o que no respetó el procedimiento para su dictado. En un control de constitucionalidad por omisión, lo que tenemos es una inercia por parte de los poderes políticos, ¿sí? Algunos dicen que también puede ser por parte del Poder Judicial,
y que tienen como denominador común una preocupación frente a la inacción de los poderes constituidos en ejecutar derechos y garantías reconocidos en la Constitución, por ejemplo, movilidad jubilatoria, y la consecuente búsqueda por generar remedios frente a esa inacción. Y acá van viendo en las distintas etapas cómo fue evolucionando esto. Primero un efecto anoticiador, es decir, el tribunal advertía la omisión y lo que hacía era notificarle al Congreso la existencia de la omisión, pero no tenía efecto imperativo, o le hacía una recomendación para que dicte una ley reglamentando el acto omitido. La segunda etapa es un efecto anoticiador imperativo, ya hay una orden del tribunal para que dicte o subsane la omisión advertida. Y una tercera etapa que la tenemos acá en Argentina en la Constitución de Río Negro, que es una indemnización, es decir, el afectado por la indemnización puede reclamar al Poder Judicial una indemnización por la omisión, o supletorias, es decir, el Poder Judicial ante la omisión dicta una sentencia que legisla, no homogenética, decía Sagüez, que crea la ley. ¿Qué es lo que hizo la Corte en Madaro 2? Cuando receptamos esto en Argentina, en el Mejía con Sofovich, estaba el derecho de réplica de la Convención Americana de Derechos Humanos. En Mejián, que era un demandante crónico de esos que hay en la Corte, presentó un pedido de derecho a réplica que la Corte le hizo lugar, diciendo que no había necesidad de intermediación legislativa para hacer efectivo ese derecho. Ahora, ese control de constitucionalidad por omisión dice que tiene que haber un mandato del constituyente, una omisión total o parcial o por falta de actualización de la normativa, un plazo para dictar esa ley, que puede ser expreso o tácito, y hay que graduar la necesidad de intermediación legislativa. ¿Y por qué es importante esto? Porque no es lo mismo que la Corte reglamente el derecho a réplica a que la Corte dicte la ley de coparticipación, que la Corte designa al defensor del pueblo, que la Corte dicte una ley de procesos colectivos más allá de la acordada. Son puntos o mandatos del constituyente que requieren un nivel de complejidad institucional y de acuerdos políticos que el Poder Judicial no quiere eh, intervenir en sobremanera, violando, si se quiere, o poniendo en riesgo o tensionando en sobremedida el sistema de frenos y contrapesos en la división de poderes. ¿Qué es lo que se hizo en Badaro? Si ustedes se acuerdan, Badaro 1 lo que hace primero es una sentencia exhortativa. Hay un diálogo. Para mí, Badar es una de las mejores sentencias de la Corte justamente por eso, por el diálogo que hay entre el Poder Ejecutivo y perdón, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Le exhorta a que cumpla y frente a eso, ahí dicta una sentencia sustitutiva, que es la última, es decir, la que más avanza, donde subsana la omisión directamente el Poder Judicial. ¿Mm? No sé, Nadia, que te habías No, desmuteado no, si iba a querías decir decir algo esto en de relación. que claramente es una sentencia exhortativa y que no es la única. Si nos ponemos a pensar ahora en lo que fue el tema de la competencia de la justicia nacional del Claro, trabajo. bueno, el caso de Levina, yo tengo un artículo publicado en la ley sobre ese caso, que es un claro ejemplo de control de constitucionalidad por omisión con una sentencia que lo que hizo fue alterar las reglas de competencia en materia de apelación. Eh, y el requisito del Superior Tribunal de la causa. Y ahora, sobre la sentencia exhortativa, que es el otro tema que se viralizó de esta sentencia, lo que les digo es, no es novedad que la Corte haga una exhortación. No hay ninguna novedad. Ya lo ha hecho en Arabi, lo hizo en Cepis, lo hizo en el caso Mendoza, la cuenca Matanza Riachuelo. No, 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 no es, es uno más en la colección de exhortaciones para designar al defensor del pueblo. Tal cual, y yo diría que Badaro es la más novedosa por lo pronto en que reacciona, ¿no? Porque cuando dicta Badaro uno hay una respuesta Sí, del Poder Legislativo en la ley 2628, creo que claro, era sí. la primera de Sí, también presupuesto. hay, también en el LAM tribunalicio dicen que la reacción fue rápida para que no entre 2007 también en la movilidad. Pero bueno, detalles. Ahora, el último punto que quería abordar, ¿esta sentencia es precedente? ¿Nos permite a nosotros, abogados litigantes que queremos fundar una demanda colectiva en materia previsional, traer esos argumentos, traer esa jurisprudencia obligatoria de la Corte? No, no es precedente. Les voy a decir por qué. La doctrina del precedente, ¿sí? Acá lo explica muy bien Núñez Vaquero, es el conjunto de reglas que especifican qué valor tiene
y cómo debe ser aplicado el precedente judicial en un ordenamiento jurídico determinado. Es decir, resolver un caso posterior con uno anterior que era sustancialmente semejante. Los países anglosajones del common law se basan en el famoso stare decisis, el stare decisis, que es fundar las decisiones en lo que fallaron los magistrados anteriores. La Corte tiene la práctica de remitirse a precedentes. Fíjense que la Corte empieza a funcionar en 1863, ya en 1864, fallos uno, en el caso Tompkinson, decide un caso fundándose en un caso anterior. Pero nosotros no tenemos a nivel federal en la actualidad una norma constitucional ni infraconstitucional, como sí lo había, por ejemplo, en la Constitución del 49, que determine cuál es el valor de los precedentes de la Corte. En materia previsional lo teníamos en la 24.463, cuando se crea el recurso ordinario, se decía que la Corte tenía la casación en materia previsional como modo de domesticar, si se quiere, a la Cámara Federal de Seguridad Social, y ahí se dictó el famoso caso Chocobar, ¿bien? Y recurso ordinario y casación obligatoria de la Corte, que después fue declarada inconstitucional en Iscovich, sentencia publicada en el Boletín Oficial y que después fue derogada. La forma en la cual está elaborada la sentencia bajo estudio, es decir, el caso de defensor del pueblo, impide que la podamos considerar precedente en lo relativo a la legitimación del defensor del pueblo en materia previsional. ¿Por qué? Porque la mayoría hizo bypass a la legitimación y no la trató. Únicamente tenemos el voto de Lorenzetti. Lo podemos considerar, si se quiere, un precedente personal que hace a la coherencia del juez, pero no es precedente del tribunal, a la corte que falló. Es un voto del juez Lorenzetti. Y es más, el voto de la mayoría dice, en virtud de los obstáculos procesales precisados y las demás consideraciones desarrolladas anteriormente, corresponde rechazar la demanda, lo que no implica pronunciarse sobre el fondo de la cuestión. Listo. Y ahí se declara inadmisible el recurso extraordinario. Ay, a ver, no me deja pasar. Ahí. Bueno, y como conclusiones, para terminar, bueno, acá me quedó un furcio en la escritura. El voto de la mayoría de la Corte no trató la legitimación del defensor del pueblo, pese a ser un requisito ineludible para la concurrencia de caso judicial, que es el que habilita su competencia en grado de apelación. Existe a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, en toda su historia, una hibridación en el concepto de caso y legitimación. No queda claro si es posible sustanciar como proceso colectivo conflictos que versen sobre créditos previsionales. Si se quieren agarrar del voto de Lorenzetti, háganlo, pero no, si son abogados de ANSES, no se sabe si no se puede, y si son abogados de jubilados y pensionados, tampoco van a saber. Así que es un tema abierto. Es una sentencia anómala, realiza control de constitucionalidad por omisión en materia de designación del defensor del puerto por vía exhortativa. Y por último, no es un precedente válido en materia de legitimación procesal del defensor del pueblo en materia previsional. Bueno, aquí terminó. Muchas gracias. Aplauso virtual, pero no te vas a ir a ningún lado porque yo tengo un montón de cosas anotadas. Bueno, ya Ok, saben, si tienen ok, dudas, me dejan ahí en el chat. ok. Ok. Yo vuelvo Sí, a mi sí. planteo respecto así se trata de incidencia colectiva, el tema de la falta de actualización de los bonos. Hay una situación fáctica común. La resolución del caso tendría efectos comunes para un colectivo totalmente identificable. No justifica una acción individual. Todos sabemos que ningún abogado previsionalista toma estos casos. Nadie está haciendo ningún juicio por el tema de actualizar únicamente el bono. De hecho, casi que es una medida para excluir el caso. No es caso si tiene bono. Es un grupo vulnerable. Como dije, el grupo es identificable, por ende se pueden dar los medios de difusión, comunicación y publicidad, según la propia doctrina de la Corte, hechos comunes homogéneos. Por eso no comparto el tema de que no podría hacerse sobre créditos previsionales, porque entiendo que en este caso podríamos discutir si se trata o no de un crédito previsional. No sé vos qué opinás. Voy a seguir, no me van a amedrentar, voy a seguir como acción colectiva. Bien. Creo que lo interesante de este planteo viene por dos lados. Primero, porque si uno hace el checklist, estaría todo, Me da ¿sí? todo, me da Estaría todo. todo. Y la jurisprudencia de la Corte te daría la razón. ¿Cuál es el problema que le encuentro yo? Uno, la falta de legislación en materia de procesos colectivos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque
a nivel, si uno analiza el derecho comparado en otros países, las legislaciones en la gran mayoría excluyen de la litigación colectiva los temas que ponen en juego el erario público, que son previsional y tributario. Los excluyen. Bueno, pero De acá hecho, ¿cómo? no tenemos legislación, no tenemos una Es legislación. que, bueno, es que, a ver, acá, esto no me da miedo que lo estén grabando. Para mí, el gran motivo de rechazo de esta demanda es que la Corte no quiere permitir una jurisprudencia que Es que te yo creo diga que se puede litigar una causa como colectiva en materia previsional. que por eso creo que, a De ver, si hecho, la Corte tiene este diálogo siempre con ANSER. No olvidemos que cuando la Corte dicta el fallo del IF, a los pocos meses se crea la Secretaría de Impacto Económico, que nunca se usó, pero se creó, a nada del caso del IF. pero te Eh, entiendo con los la argumentos, me Corte gusta porque tiene una noción del impacto económico que puede generar una sentencia de este tipo. impacto económico que entendemos también consideran los legisladores, porque tuvimos dos intentos legislativos de actualizar el bono. Con lo cual, ese impacto económico políticamente se estableció. Por eso yo digo que para mí el tema de la actualización del bono, para mí, es de incidencia colectiva y si bien obviamente afecta al erario público, podríamos discutir si se trata o no de un crédito previsional, porque es lo que hablamos con vos muchas veces. El tema de Badaro, el alcance de Badaro depende de cada caso en particular. Tiene un contenido económico importante y depende de cada caso en particular. Acá la actualización del bono no depende de cada caso en particular. Es algo homogéneo y que debe ser resuelto y que no va a tener resolución en forma individual. Por eso para mí creo que voy a agregar un apartado a mi demanda que va a analizar lo del impacto económico. Voy a ver cómo lo voy a plantear. Bueno, yo sigo con mis preguntas. ¿Ley de procesos colectivos? ¿Sí o ley de procesos colectivos? No. Sí, sí, porque si no la Corte lo está legislando por acordada en el año 2016. Y en esta Ya ley la de Corte dijo procesos, ¿Cómo, perdón? no, no, perdón. En esta ley de procesos colectivos, ¿qué temas considerás deberían estar en la ley? Por ejemplo, esto, ¿qué materias estarían excluidas de estos procesos Y colectivos? requisitos de la demanda, ¿sí? Como en el artículo 330 del Código Procesal, que un poco son los que están en la acordada 12 de 2016. ¿Hasta cuándo se puede declarar un proceso de incidencia colectiva? Porque no queda claro si es hasta el traslado de la demanda, hasta que se traba la litis, si se puede hacer después de la sentencia. Si uno ve el registro de procesos colectivos de la Corte, hay casos donde se dictó sentencia y la Corte inscribió después el caso como colectivo. Les pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan la demanda que se hizo por el tema de los abogados Carancho? Se habían La de la RT, demandado la para que fue quitar una resarcido el publicidad. colegio. Fue lo de la publicidad que, ¿Cómo? la que hizo el colegio que tuvo resarcimiento económico. Ujú. Sí. Sí, esa demanda se mandó a escribir al registro de procesos colectivos, es decir, trae esa competencia por prevención, ese fuero de atracción que te da la inscripción del proceso como colectivo, después de que se dictó sentencia. Son todas omisiones. La acordada de la Corte fija irrecurribilidades. La acordada de la Corte te dice que la declaración de incidencia colectiva del caso es irrecurrible, no hay recurso contra eso. Una acordada de la Corte. ¿Cómo no va a haber una ley? ¿Cómo se va Bueno, a legislar por acordado una irrecurribilidad? Te aparte ya entiendo que me hace fijes el tiempo que monto de mínimo para apelar por acordada, obvio, está bárbaro, pero el poder reglamentario de la Corte del 113, ¿hasta dónde llega? me dijiste entonces, requisitos de la demanda, Requisito de la legitimar, demanda también. Los medios de notificación de la ley de sentencia, notificación, causas este para mí excluidas, sí que es si hay algo que no fundamental. se pueda tramitar como colectivo, ¿sí? El sistema que se adopta, si se adopta un sistema alegativo, es decir, que todos se tienen que presentar en el colectivo o no hace falta que te presentes, en fin, son todos puntos que no están reglamentados y te generan los conflictos que hoy se está generando en la práctica en materia de litigación colectiva con sentencias contradictorias, colectivos que se pisan, eh, todo está llegando a la corte, colectivos que no aplican la acordada o que la aplican mal, eh, sentencias de cámara que se exceden en la competencia apelada que tienen porque, no sé, quieren desarmar un colectivo que entienden que fue mal configurado
y quizás algo fue que las partes no le plantearon y se meten igual. Eh, los temas son muchísimos y creo que excede un poco el objeto de esta charla, pero bueno, creo que esos son los temas más importantes. ¿Consideraste algún caso, o sea, que alguna temática no puede ser objeto de proceso colectivo? Yo creo que temas tributarios creo que no pueden ser objeto de procesos colectivos. Temas penales creo que no pueden ser objeto de procesos colectivos, depende Depende. cuáles, hay temas penales. Es una situación de delito, de Eh, hecho, hubo un planteo también medio en materia penal. ¿Cómo? Hubo un planteo respecto a la situación de cárceles o algo, hubo un intento de un planteo Sí, el caso colectivo. Berbisky. Sí, el Eso. caso Berbisky sí. Y bueno, esa era una Eh, situación. después, eh, En el caso Badaro no daba para hacer una solución colectiva, para mí en el caso Badaro. Distinto para mí es lo que yo planteo del tema de los bonos, que me parece que sí sí. podría. Pasa que, a ver, vos, si acreditas que te dan los requisitos que tenés para tener por configurar el colectivo, bárbaro, lo vas a poder hacer. El problema está con que falta la legislación. No tuve acceso a la demanda del defensor del pueblo para ver qué había hecho y además esa demanda fue anterior de que la Corte dijera todo esto que dijo en materia de incidencia colectiva. Lo que te muestra la jurisprudencia de la Corte es que la Corte se ha dedicado, desde que dictó al ABI, a desarmar procesos colectivos. Los superiores tribunales de provincia o las cámaras federales habían generado procesos colectivos que llegaron a la Corte por recurso extraordinario, muchas veces del Estado Nacional, y la Corte los desarmó. ¿Por qué? Porque le estaban distorsionando, le estaban masificando ese monstruo que la misma Corte creó, que era el proceso colectivo. eh, y eso después la llevó a dictar las dos acordadas, eh, la del 2014 y la 12 de 2016. No sale de la nada esto. Y Yo bueno, el tenía- problema está con Sí, sí, este caso en particular que creo que se perdió una oportunidad para trabajar la legitimación del defensor del pueblo en materia previsional y cuáles son los parámetros para tramitar un caso previsional con faz colectiva. Vos si querés, nadie lo podés sacar del voto de Lorenzetti, pero no tenés precedente de la Corte, no que hay sea de precedentes. seguimiento obligatorio. Tenés un voto de uno de los ministros. Ay, te corres el riesgo que te pase, a ver, sin ir más lejos, desde el 2009 está ahí, que era mi siguiente pregunta. Yo no tengo claro cuándo ingresa a la Corte el caso. Perdón, el caso ingresa a la Corte el 25 de febrero de 2009. O sea, en el 2009 ingresa. Entonces, Ujú. ahí se me desarticula el tema de la A cefalía. todo esto hubo presentaciones de Amicus Curiae, el Colegio de Abogados de la Ciudad se presentó, el entonces director ejecutivo de ANSES, que era Diego Bocio, presentó informes ante la Corte, Hubo algún hubo movimiento. movimientos dentro de la Corte sobre este Porque expediente. a mí lo que no me queda, como que no logro entender, es que manifiesta esta cefalía, que en definitiva esta cefalía se da desde el año 2009, que lleva a la Corte a mantener este proceso vivo, sin resolución, cuando en realidad estaba céfala del 2009. Lo que te dicen desde la Corte es que no tenés con quién integrar la litis, porque el legitimado es el defensor del pueblo y al estar el defensor del pueblo vacante, no te falta una parte. Y bueno, entonces podría Es haber como, es como si un cooperación, actor se muere y tenés que presentar a los herederos, por ejemplo. Por poner un pero ¿te ejemplo acordás nomás. Si cuando yo fue no el tengo tema? el legitimado interviniendo en el proceso, no puedo dictar sentencia. Pero lo que voy yo es por qué no resolvió antes, cuando ya no estaba legitimado. De hecho, ¿te acordás cuando tuvimos Mira, acceso a esta información mira, hay un pública y surgió el artículo, caso? Lo sí, sí, hablamos, hay un dijimos, artículo muy ¿por qué bueno no lo de. resuelve por falta de Está, integración de la está, ley? ¿Te acordás? está bárbaro, te sigo la pregunta. Hay un artículo muy bueno del profesor Alberto Bianchi donde dice que la Corte creó dos fuentes nuevas del control de la Constitución, dos fuentes nuevas de la Constitución, que son el tiempo y el hartazgo. La Corte se hartó, como pasó con Levinas. La Corte se hartó y dictó sentencia, Y rechazando la demanda, lógicamente. bueno, Que a eso coincido tengo, con tu mirada, lo tendría que haber hecho hace muchísimo tiempo. claro, pero ¿y sabés qué me da más Pero, bronca todavía? A diferencia de Amati, que le dio bronca que hable del monto, a mí me da más bronca que meta el programa de reparación histórica del año 2016, del año 2009 en la causa. ¿Cómo tenés el tupé de encima de decir que la no, situación de hecho era distinta porque unos añitos después que te tomaste mientras no resolvías la causa, dictaron un programa de reparación histórica?
Bueno, algo que hace la Corte también es declarar abstractas causas que tiene a resolver hace años especulando con los tiempos de la política. Ejemplo, cuando la Corte no resolvió el tema de la especificación, ¿sí? Eh, Esa causa estaba a resolver hace 3 años en la Corte. ¿Qué estaba esperando la Corte? Creo que era el 4% más ser, viera algo parecido al dólar. Entonces, cuando pasó eso, la Corte declaró abstracta la causa. Y más vale, hermano, que es abstracta la causa. Tarda hace 4 años a resolver. Pero acá Eh, estaba buscando que Habiendo pasado por justo las instancias de grado antes. la Corte, o sea, en el voto de Lorenzetti, más que nada, dice que volvió a exhortar a que designen un defensor oficial en el La mayoría también. 2016. En el 2016, el de Sí, nuevo no me acuerdo en qué causa, pero Lorenzetti lo mete en el voto. Y yo disiento sí. así un poquito en el sentido de que si leo el voto de Lorenzetti, a mí me dejó en claro que en cuestiones de crédito previsional no va la acción colectiva, por el tema del monto. Por lo menos me dio a entender eso porque él avala mucho el tema del monto alto. De hecho, hasta dice en un momento, Bueno, pero pará, el eh, bono no es monto alto y es un tema previsional, son cosas distintas. Excluir la materia previsional por el monto, pues son dos cosas distintas. No habla de Coincido con materia lo que dice previsional. Matías, coincido con lo que dice Matías, yo lo que quería apuntar es que quien dijo eso es Lorenzetti, no lo sí, dijo la Claro, Corte, lo dijo no, solo Lorenzetti. él. claro, Es el voto de él. No te sirve como precedente de la Corte, te sirve Eso es como verdad. precedente personal de claro. Ricardo Luis Lorenzetti. Pero aparte hasta dice que le das la posibilidad al jubilado de que es raro eso de que o accione o no accione. Lo lleva por el artículo 19 de la Constitución, pero dice, le das la posibilidad al jubilado de que accione o de acciones o de que él acomode la demanda a su pretensión. Si eso lo metes al defensor público como que le estás tirando todo el acomodo de la acción a él cuando en este caso tenés que permitirle la posibilidad de que acomode la acción dependa de sus pretensiones. Es raro, pero medio que da a entender como que en créditos previsionales la acción colectiva no va, pero lo lleva mucho el tema del monto, del patrimonio, de lo Por eso, pero patrimonial. si yo no, Sí, sí, sí. si yo no me recuerdo mal, corregime Martín, por favor, no habla de que en los créditos previsionales no, sino que habla del monto. Lo toma como una acción Él individual, dice, perdón que los interrumpo, sí, él dice, los créditos previsionales son derechos individuales no Individuales. homogéneos. Él en el caso, en la pretensión que le está llevando el defensor El del pueblo, defensor. no advierte la existencia de derechos de incidencia colectiva en los términos del 43 de la Constitución Nacional. Por eso el defensor del pueblo no está legitimado. Dice eso. Lo dice, insisto, lo dice Lorenzetti, no lo dice la No, Corte. la Corte no dice nada respecto Ahora, a la si vos legitimación, eso te está claro. agarrás de Lorenzetti y decís, hay algo que en doctrina de precedentes que se llama el distinguishing, ¿sí? El distinguir. Es decir, vos tenés un caso anterior que no te beneficia. Tu tarea como abogado, ¿sí? Acá está el arte del abogado, es argumentar que ese precedente no le es aplicable a tu caso. Claro, es que Tenés para que mí no tomar es los elementos aplicable. constitutivos de ese precedente y decir, acá no sea la sustancial semejanza que pide la Corte por esto, por esto, por esto. Esa es la argumentación en materia de precedente. Es decir, ¿por qué no se aplica? Bueno, ya llevamos 1 hora y media. Ustedes saben que yo tengo así temitas con top con el tiempo, así que no sé si hay alguna pregunta. Nos vamos en el así chat no llenos hay de fallos de nada. la Corte, llenos de legitimación activa o no legitimación activa, llenos de interrogantes. Mati, ¿querías decir algo? No, en el chat no hay nada y la verdad que No, lo estuvo único muy sí me claro. llamó la atención, pero eso en el voto en conjunto, traen la reparación histórica, pero no le hacen una crítica a la reparación. Está bien, no era el caso en particular, No era el objeto. pero aparte otra cosa, la reparación histórica no solo viene a resolver, si querés, la cuestión Badaro, sino que otras cosas más. No te podés agarrar de eso para solamente tapar una cuestión que ya viene de años, es más abarcativa la reparación histórica, eso no le encontré sentido. Y después lo que sí veo es que se patearon la pelota, el mismo Estado se fue pateando la pelota. El Congreso porque no designó defensor oficial, la Corte porque dice no puedo resolver, y ahí como que cada uno se fue pateando la pelota, es raro. Y lo del plazo, a mí me hace también, independientemente de que es otro tema, pero el tema del plazo razonable, porque aparte,
justo está en el voto mayoritario de la Corte que dice que tienen que resolver con las cuestiones actuales. ¿Hasta qué punto una sentencia como esta no es regresiva, no se puede tornar regresiva? Tanto tiempo y que vengas a resolver ahora cuando ya la cuestión ya está casi o saldada o no existe. Y que te agarres de las sentencias de la Corte tienen que tener, o tienen que ser dictadas actual, con las condiciones actuales o las circunstancias actuales. ¿Hasta qué punto esta sentencia no se puede tornar regresiva? Porque ya estás fallando cosas que ya como que no existen. Eso también me dejó pensando. Pero bueno, es tema para, me parece, para otro debate. No sé si puedo hacer un comentario en Sí, relación a obvio. eso, como a modo de cierre. Hay un concepto que se maneja mucho en lo que es los que estudiamos la jurisprudencia de la Corte, que se llama la cronoterapia, que es como la Corte selecciona algunas causas y por la trascendencia institucional que tiene o porque juega con los tiempos de las políticas, las deja madurar, por no decir cajonear, jugando un poco con el tiempo que tiene para resolver, que es el que la Corte quiera, ¿sí? Hay quienes dicen que la Corte tiene las dos condiciones de la divinidad. Es infalible porque nadie la controla, es el máximo intérprete de la Constitución en la última instancia, y es atemporal porque no tiene plazo para resolver. Eh, Simplemente eso y Puede bueno, resolver cuando quiera agradecer y las el espacio. circunstancias que estén. Bueno, si no hay más consultas, como les dije, tenemos pendiente subir las charlas, las vamos a subir, la de Cortés y la de la última sobre no planteemos bien la etapa de ejecución, lo mismo que esta. Vamos a poner a disposición, si Martín nos lo permite, el PPT que amablemente e ingeniosamente armó y velozmente, así que nuevamente agradecerte la generosidad en la información, agradecerte tus conocimientos, la claridad y esta amistad hacia nuestra querida comisión. Así que bueno, nos estamos viendo. Recuerden que tenemos, si no me equivoco, el 22 de septiembre, digo bien, la charla con Ana Britos sobre régimen previsional de autónomos y monotributistas. Así que bueno, nos estamos ahí viendo, salvo que surja algo así como ahora que requiera nuestra intervención inmediata. Agradecerles de nuevo a todos y todas y que tengan muy buenas tardes. Gracias de nuevo, Martina, ha sido un placer escucharte. Nos No, vemos. gracias a ustedes por el espacio y buena tarde para todos. Igualmente. Chao, chao. Pero